Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es jueves 3 de octubre del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Las afirmaciones de Jesús. Sin duda alguna, el milagro que Jesús hizo a favor del paralítico que tenía 38 años enfermo fue trascendental para Juan, porque emplea gran espacio para describirlo, pero mucho más para describir a Jesús quien lo hizo. Y honestamente, ese milagro tuvo mucho revuelo respecto a los judíos y a los líderes judíos, quienes a raíz de ese milagro le atacaron a Jesús terriblemente. A ellos no les importaba quién había sanado al paralítico, noten bien, sino quién le había dicho que cargara su lecho en sábado. Noten ustedes la siguiente declaración del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, noten bien, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El terrible coraje de esta gente es que decían que Jesús violaba el sábado, cosa que ya explicamos que no era cierto. ¿Acaso los médicos, enfermeras y hospitales se olvidan de sus pacientes los sábados? ¿Dejan de atenderlos porque es sábado? Claro que no. De igual manera, nuestro Dios no se olvida de sus hijos nunca, y tampoco los sábados. Pero también querían matar a Jesús porque ellos decían que se hacía creer Dios. En realidad Jesús nunca anduvo fanfarroneando diciendo que era Dios. Lo que sucede es que sus palabras, sus acciones, sus verdaderos milagros daban evidencia de su divinidad, y sin decir que era Dios, su vida sí lo demostraba, y en realidad eso era lo que les causaba furia a estas gentes. En el capítulo 5, los versos 19 al 47, Jesús trata de dejar bien clara la situación ante los judíos, o dejar bien clara su situación ante los judíos para que salieran de su gran error y no cayeran en condenación. Jesús les dejó bien claro que él y el Padre, eran uno. Es decir, Jesús les dice que él es Dios, por tal razón Jesús perdona pecados y hace milagros y curaciones de enfermos. Y Jesús fundadamente da su testimonio de que es Dios por medio del testimonio de Juan el Bautista. Recuerden ustedes que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús y dejó bien clara la divinidad de Jesús. Es más, dijimos que hizo una apología en los primeros 18 versículos del primer capítulo. Pero también sus milagros de Jesús dan certero testimonio de su divinidad, porque eran milagros reales. Me parece que más claras evidencias no se pueden encontrar. Pero también está el testimonio de Dios Padre, pero ellos no lo quieren saber y tampoco lo aceptan. Y finalmente Jesús les expone el testimonio de las Escrituras, un testimonio directo, porque ellas dan testimonio de Jesús. Es decir, las Escrituras testifican que Jesús da vida, y no vida ordinaria, sino vida eterna, y a eso vino Jesús. Pero ellos, en lugar de ir a él para tener vida, lo rechazan y querían matarlo. Jesús los confronta con Moisés y les dice que Moisés se convierte en su acusador. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de él, dio testimonio de él, y dicen creer en Moisés, pero es mentira, porque es mentira que le creen a Moisés, porque rechazan a Jesús. Es una terrible situación. No creen en Jesús teniendo tan grande cúmulo de evidencias y testigos. Jerusalén y toda Judea había escuchado la predicación de Juan el Bautista, y tanto la diputación del Sanedrín como la muchedumbre habían oído su testimonio acerca de Jesús. En Judea, Cristo había reclutado sus primeros discípulos. Allí había transcurrido gran parte de los comienzos de su ministerio, la manifestación de su divinidad en la purificación del templo, los milagros de sanidad y las lecciones de vida, de divina verdad que procedían de sus labios. Todo proclamaban lo que después de la curación del paralítico
en Betesda, había declarado ante el Sanedrín su filiación con el Eterno. Es decir, Jesús era uno con el Padre, era Dios, en el principio era el Verbo, dijo Juan, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios, pero los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio, y el coraje de la gente se apartó de Jesús. Y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo, y noten bien, procuraban matarle en lugar de darle honra y gloria. Un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios, sino las propias. Cristo mismo declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, lo que ve hacer, al Padre. Tan plenamente se despojó de sí mismo que no hacía de por sí ningún proyecto o plan. Escuchen bien, vivía aceptando los planes de Dios para él, y el Padre le revelaba sus planes día tras día. Cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, diseñó el plan de salvación, se lo dio a conocer a Jesús, y Jesús estuvo de acuerdo en ejecutarlo. Ahora escuchen bien, pero el Señor no hacía nada, sino que es decir, por su propia voluntad no hacía nada, sino que cada día el Señor le revelaba a través de los ángeles el plan para ese día, el cumplimiento del plan de salvación para ese día. Por eso la inspiración dice, y el Padre le revelaba sus planes día tras día. Si Jesús dependió tan plenamente que declaró: todo lo que veo hacer al Padre, eso hago, ¿cuánto más deberían los agentes humanos depender de Dios, y en cuanto a la instrucción constante para que sus vidas pudieran ser simplemente la realización de los planes de Dios? Queridos amigos y hermanos, son tan importantes las afirmaciones de Jesús que si realmente la gente incrédula y escéptica las tomara en cuenta, no tendrían duda de ninguna especie. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.